Bueno, Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, y esperamos que nos hables a través de este hermoso mensaje que es el de la transfiguración. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, bendito Rey amado de la gloria, que seas tú hablando a nuestros corazones por medio de este mensaje y a toda tu iglesia. Gracias te damos, Dios, por tu gran amor y tu misericordia. Danos entendimiento y sabiduría, Espíritu Santo, y enséñanos este precioso mensaje para que quede guardado en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos, hermanos. 6 días después, Jesús toma a Pedro, Santiago y a Juan, hermano de Santiago, y los lleva aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que se le aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es estar aquí. Si quieres, levantaré 3 tiendas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió. De la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo, a quien amo, en quien me complazco. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, aterrados. Acercándose, Jesús los tocó. Levantaos. Les dijo: No temáis. Alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Sus discípulos le preguntaron: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él respondió: Ciertamente Elías vendrá a restaurarlo todo. Pero yo os digo que Elías ya ha venido. Pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de su parte. Entonces los discípulos comprendieron que se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Bueno, hermanos, entonces a través de esta hermosa enseñanza podemos ver de que nuestro Señor Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pedro representa el alma. Como podemos ver, era el más osado para todo, el que se enfrentaba, el que no le daba miedo de todo, y así muchas veces es nuestra alma, que siempre queremos hacer todo y no dejar que Dios obre y opere en nuestras vidas. Vemos también a Jacobo, representa también el cuerpo. Y también vemos a Juan, que es figura y representa el espíritu. Vemos que Juan es el apóstol del amor, porque Juan era el que siempre se mantenía en el corazón de nuestro Señor Jesús, y así es como Él desea que nosotros también estemos en su vida. Amén. Entonces podemos ver que el Señor Jesús siempre se llevaba a Pedro, a Jacobo y a Juan para sus manifestaciones, y esta era una muy importante sobre todo. Pero algo muy hermoso es que vemos que Jesús quería que ellos fortalecieran y crecieran más en fe. Amén. Entonces vemos algo muy hermoso y dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces está aquí el Señor Jesús mostrando su divinidad y se les manifiesta a ellos 3. Pero lo más hermoso de todo esto, y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué era lo que hablaban con él? Resulta que estaban hablando de todo lo que le tocaba seguir en este momento acá en la tierra, sobre su sacrificio, la muerte y resurrección y todo lo demás, milagros, sanidades, portentos y maravillas. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos que aparecen Moisés y Elías, y también estaba nuestro Señor Jesús. Entonces, Moisés representa la ley, vemos a Elías, representa a los profetas,
Y vemos también a nuestro Señor Jesús que representa la gracia. Amén. Entonces Pedro llega y dice: Señor Jesús, bueno es para nosotros que estemos acá. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, o sea, 3 altares. Uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Amén. Entonces aquí que está diciendo Pedro que: Señor, haremos un altar para Moisés para que nos enseñe todo sobre la ley. Queremos hacer un altar para Elías para que nos enseñe todo sobre la profecía, y uno para Jesús para que nos enseñe todo sobre la gracia. Amén. Pero lo más hermoso de todo esto, y es que dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, era la presencia del Padre, y él mismo habló diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él solamente oíd. Amén. O sea que ahí está diciendo el Padre que solamente la gloria era para nuestro Señor Jesús, y que solamente a la gracia era la que íbamos a estar oyendo ahora. ¿Por qué? Porque anteriormente menospreciaban y rechazaban y mataban a quienes, a los profetas y a la ley, tampoco la ponían por obra ni la obedecían. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra. Continuamos. Bueno, hermanos, gloria a Dios. Entonces ahora vamos a ver una figura muy hermosa, y es sobre el arrebatamiento. Amén. Como todos sabemos y entendemos, nos dimos cuenta que Moisés murió, ¿cierto? Pero después Dios guardó su cuerpo por medio del ángel que peleó con Satanás. Pero entonces Moisés fue arrebatado. Amén. Y por otra parte vemos que Elías fue levantado en una carroza de fuego. Entonces aquí vemos la figura del arrebatamiento en medio de la transfiguración. ¿Cómo, hermano? Muy fácil. Entonces deseo que por favor vamos a la palabra, a 1 de Tesalonicenses 4:16. Amén. Y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que quedamos vivos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Entonces aquí habla de que resucitarán primero los muertos en Cristo. Aquí vemos la figura de Moisés. Él fue arrebatado y él ya había muerto. Amén. Y después dice que luego los que quedamos vivos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente hacia arriba con él en las nubes. Y vemos que Elías fue arrebatado vivo en una carroza de fuego hacia las nubes. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios por su palabra, hermano. Aleluya. Amén. Entonces vemos otro dato más hermoso de la transfiguración también. Vemos entonces, por ejemplo, que Moisés es figura del Padre, porque Dios le dio a él las tablas y los mandamientos de la ley para su pueblo Israel. Amén. Vemos también a Elías, que es figura del Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu de Dios nos da dones, y entre esos están el don de la profecía. Y acuérdense que anteriormente el Espíritu Santo venía sobre la persona, descendía, daba la profecía, y volvía nuevamente y se iba al Padre. Amén. Y ahora, como podemos ver, Dios ya nos lo ha regalado por medio de su Espíritu Santo. Y vemos a nuestro Señor Jesús, el precioso, el santo, el glorioso y eterno, que es figura de la gracia. Amén. La cual nos ha redimido de nuestros pecados. Gloria a Dios por su majestad. Gloria al Señor. Amén. Bueno, entonces podemos ver algo muy lindo en esta figura de la transfiguración, y es que Moisés ya estaba muerto y ya había sido levantado por el Señor. Lo mismo Elías, que fue levantado vivo. Entonces podemos ver algo muy hermoso, que después de más de 2000 años el Señor vuelve y los hace aparecer en la transfiguración hablando con el Señor Jesús, dando a entender de que nosotros también nos vamos a ir con el Señor juntamente en las nubes, y los muertos en Cristo serán levantados primero, y luego los que hayamos quedado vivos seremos levantados juntamente con el Señor en las nubes. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, entonces podemos ver algo muy hermoso, y es cuando dice en el verso 9 en adelante, Mateo 17, que dice que cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie nada de la visión hasta que el Señor resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que hablaba de Juan el Bautista. Entonces quiero que pongan mucha atención, porque vamos a hablar algo muy hermoso de este versículo. Amén. Entonces, como todos podemos ver, cuando en Primera de Reyes capítulo 18 en adelante es cuando dice que Elías se enfrenta a los profetas de Baal y de Acera.
y se enfrentó con Jezabel. Es tremendo porque la palabra de Dios dice que cuando Elías destruyó a los 850 profetas de Baal y les quitó la cabeza a todos, dice que Jezabel se enojó demasiado y juró e hizo una profecía caída de que juraba de que de aquí a hoy le iba a quitar su cabeza de sí. Amén. Pero como podemos ver, Elías resucitó y fue llevado al cielo y a él nunca le quitaron la cabeza. Entonces, por eso es que la palabra dice, ellos comprendían, los discípulos, que hablaba de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque resulta que Juan el Bautista, cuando vino a pregonar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, vemos claramente que el espíritu de Elías se había posado sobre Juan el Bautista. Estaba predicando lo mismo que hacían los tiempos anteriores: arrepiéntanse y obedezcan al Señor y vuelvan y reconstruyan su altar. Amén. Entonces, como podemos ver, Jezabel había dado una profecía que le iba a quitar su cabeza, pero no pudo. Pero lo más tremendo que en Mateo capítulo 14, cuando habla de la muerte de Juan el Bautista, habla de que en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, en quien ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Entonces, porque Juan mismo le decía que no era lícito que la tuviera porque estaba cometiendo adulterio pues con la mujer de su hermano. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Amén. Entonces vemos que pasó demasiado tiempo, hasta el tiempo de Herodes. Amén. Hasta cuando Cristo ya había venido al mundo a compartir y a predicar su palabra. Entonces dice que se celebraba una fiesta y era el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodes, Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle lo que pidiese. Entonces ella, estudiada primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron los discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Entonces vemos algo muy tremendo acá, que se cumple una profecía, pero había pasado demasiado tiempo, miles de años. Entonces, si nos ponemos a analizar, de nuestros descendientes también podemos traer cosas, genética de maldad, de brujería, de cantidades de cosas. Pero lo más hermoso, que solo a través de nuestro Señor Jesucristo podemos ser libres de todas estas ataduras y de estas maldiciones que el enemigo ha querido poner y arraigar en nuestro corazón para que hagamos la voluntad del enemigo y no la voluntad del Señor. Pero gloria a Dios que el Señor, por medio de su hermosa y preciosa sangre, nos liberó y nos dio vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, hermano. Bueno, hermano, esta era la palabra de hoy. Espero que te haya gustado y que haya sido de mucha edificación, como lo ha sido para mi vida. Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate de darle like, compartir y suscribirte para poder seguirte mandándote más audios y videos. Dios te bendiga y que el Señor te culmine y te llene de mucha bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.